¿Qué habrá después de que partimos de este mundo? ¿Paz y tranquilidad o sufrimiento? Hoy les quiero presentar el caso de Anaí, una perito del Estado de México quien en cumplimiento de su trabajo vivió en carne propia fenómenos inexplicables, rodeados de mucho misterio y con tintes macabros. Todo esto después de levantar un cuerpo correspondiente al género femenino, quien tristemente decidió ponerle fin a su vida en lo alto de un cerro colgándose de un árbol. Pero al parecer esta mujer se fue con mucho dolor, o simplemente no quería irse de este mundo. Sin más que decir, te dejo con la interesante historia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Anaí González. Tengo un relato que me sucedió en el año 2020, por el mes de septiembre, más o menos. Fue ahí en el municipio de Chimalhuacán. Yo en ese tiempo trabajaba para la Fiscalía del Estado de México y fungía como perito. Entonces fue una vez de una de mis guardias, en donde me salió un llamado a las 7 de la mañana y me comentaron de un cadáver del sexo femenino que se encontraba en uno de los cerros de Chimalhuacán. Dentro de este llamado que me hicieron, pues nos comentaron que el cadáver lo habían encontrado unos corredores que pasaban por ahí alrededor de las 6 de la mañana. Lo que pasa es que abajo de ese cerro hay un deportivo. Entonces, pues alrededor de las 5 o 6 de la mañana empieza a salir a la gente a correr, juegan fútbol, etcétera. Entonces, pasa que alrededor de las 6 de la mañana, pues una pareja que estaba ahí corriendo en el lugar, pues ve a lo lejos el cadáver de esta persona. Entonces le avisa a las autoridades nos avisaron a nosotros que teníamos ya este asunto y que pues era importante pasar a recoger, a hacer el levantamiento correspondiente. Pasando esto, a mí me dan el llamado como a las 7 de la mañana. Nosotros íbamos a entrar de guardia, por lo que pues obviamente a las 7 de la mañana no podíamos pasar a recogerla. Entonces yo entraba a guardia a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, cuando entré a guardia, pues inmediatamente me dirigí a la ambulancia y fuimos a hacer el levantamiento correspondiente. Al hacer este levantamiento, pues me acompañó el perito que estaba en turno en ese momento, otro compañero que era parte de la policía de investigación, y pues íbamos con la policía, la policía municipal de seguridad pública. En ese cerro, pues literal, llega un punto en el que tú ya no puedes, ya no puedes avanzar. Ahí ya nada más únicamente sube la policía montada. Pues obviamente en los caballos. Nosotros no pudimos subir de esa manera, entonces tuvimos que subir pues a pie. La ambulancia lógicamente ya no podía avanzar, entonces se quedó abajo en el deportivo y nosotros subimos a pie. Llegamos al lugar. Para esto, literal, esta persona fue a quitarse la vida en la punta del cerro y en el último árbol que encontró. Hicimos el levantamiento correspondiente, empezamos a realizar la fijación, etcétera. Al momento de que nosotros realizamos el levantamiento, pues obviamente tenemos que descolgar a la persona. Tenemos que quitar el lazo con el que se quitó la vida. Nosotros al descolgarla escuchamos un sonido que obviamente pues no era como muy peculiar. De tantos cadáveres que hemos levantado, pues ese sonido no era muy peculiar. Entonces sí se nos hizo un poco extraño, pero pues al momento uno trata de sacar como las maneras técnicas o las formas técnicas en las que este sonido se haya producido. Era un sonido como
de llanto, una exclamación como de dolor, y era un sonido, o sea, que realmente, o sea, sí te sacaba como mucho de onda. Que vuelvo a lo mismo, nosotros en el momento pensamos que era un sonido como de, pues que la persona podía estar expulsando los gases y que era por ello el sonido, pero realmente sí se escuchaba un sonido como muy desgarrador, por decirlo de alguna manera, una forma como muy dolorosa, un lamento, digámoslo así, que al momento nosotros inclusive llegamos a pensar que esta persona podía seguir viva. Obviamente por todas las horas que ya habían transcurrido, pues lógicamente no, ya no estaba con vida. Pero sí lo llegamos a pensar por la forma de su lamento. Nosotros, bueno, ya al descolgarla, inclusive los policías que estaban a nuestro lado, a nuestro auxilio, se hicieron a un lado y nos dejaron a nosotros como peritos y a policía de investigación realizando el levantamiento, porque ellos sintieron, o sea, en ese momento todos sentimos como escalofríos o sí un poquito de temor por la forma de ese lamento, que no era normal. Nosotros realizamos el levantamiento, le ingresamos a la bolsa de cadáver y pues tuvimos que bajarla a caballo porque no había otra forma. Entonces, al nosotros subir el cadáver al caballo, en ese momento escuchamos otro lamento. Igual, o sea, con la misma intensidad que el primer lamento. Entonces, eso sí ya fue un poquito extraño, porque dices, bueno, la primera vez ya se expulsaron todos los gases, etcétera. Pero ya la segunda vez ya es más raro. Y era un lamento que realmente, o sea, tú lo sentías y te enchinaba la piel, o sea, sí sentías escalofríos de que tú sentías como el dolor de esta persona. Al ir bajando del cerro, nos empezaron como que a pasar un poquito de cosas medio extrañas, que al principio nosotros no lo notamos porque pues obviamente pues íbamos en el levantamiento, etcétera. Para empezar, mi jefe, que era el perito en turno, se cayó en el cerro, como que se derrapó, digámoslo así. Y en ese momento como que se tuvo un ligero esguince en el tobillo. Realmente no lo tomamos como mucho en cuenta porque no fue muy grave. En fin, se levantó, siguió caminando y en ese caminar tuvimos que detenernos porque pues obviamente él se había caído. Al momento de que nosotros nos detuvimos, tuvimos que acomodar nuevamente el cadáver y en ese momento volvió a llorar. Nosotros decimos que es llorar porque realmente se escuchaba un llanto, se escuchaba como ese lamento de forma que nosotros llegamos a pensar, ¿no? De que realmente le estaba doliendo o que seguía viva. Obviamente nosotros como técnicos, etcétera, pues tratamos de persuadir todas esas cosas. Una vez ya llegamos a la ambulancia, ingresamos el cuerpo a la ambulancia. En ese momento pues no nos dio tiempo de llevarlo al anfiteatro, porque justamente nos salió otro levantamiento y una investigación que sí era un poquito extensa. Fuimos y realizamos nuestra intervención. Para esto el levantamiento de esta persona fue alrededor de las 9 de la mañana. Nos fuimos a nuestra otra intervención. Nuestra otra intervención sí duró varias horas porque sí había sido un poquito complicada, de tal forma de que como tuvimos mucho trabajo no habíamos tenido oportunidad de llevar este cadáver al CEMEFO. Llegamos al CEMEFO alrededor de las 9 de la noche. Ya habían transcurrido 12 horas literal de que nosotros la teníamos en la ambulancia. Obviamente el cuerpo pasa por ciertos procesos e inclusive pues ciertas formas de pues ciertos procesos cadavéricos, obviamente, en donde empieza la rigidez, las livideces, etcétera, que nosotros podemos determinar como una causa de muerte, digámoslo así, no una causa, perdón, un tiempo de muerte. Al nosotros llegar al CEMEFO, bajamos
a los cadáveres que traíamos. A mí personalmente me tocó bajar al primer cadáver que habíamos tenido, que en este caso había sido la oxisa que se había quitado la vida, y la toco y realmente, o sea, seguía caliente, que no tiene lógica porque pues ya no tenía que haber estado caliente, porque ya su cuerpo estaba, pues ya no tenía una circulación sanguínea, ya pues ya había pasado por todo ese proceso en donde nosotros podemos determinar ese tiempo de muerte, y realmente tampoco tenía rigidez, o sea, no tenía nada de rigidez. A mí me tocó tomarle las huellas para identificación y el cadáver no tenía nada de rigidez, es como si yo le estuviera tomando las huellas a un vivo. Inclusive, o sea, yo tenía el movimiento con ella, o sea, podía maniobrar, etcétera, sin ningún pues sin ningún obstáculo realmente. Obviamente pues eso se nos hizo como muy extraño. En ese momento los médicos médicos forenses volvieron a checar el cadáver y me dijeron, oye, están seguros de que realmente falleció. Y pues la checaron y obviamente pues sí, o sea, la persona ya no tenía signos vitales, no estaba viva. Sin embargo, no se habían cumplido todos esos procesos de tiempos de muerte. O sea, todos los procesos por los que nosotros pasamos cuando fallecemos, con ella no se habían cumplido. Llegamos a la oficina y mi jefe, el perito en turno, se empezó a sentir muy mal. En ese momento él empezó con dolores de cabeza, empezó a sentirse muy mal, vómitos inclusive. Yo también, o sea, yo sentía como un cansancio, como una pesadez, y se lo atribuimos a que pues a lo mejor habíamos estado mucho tiempo en la calle, estábamos muy cansados de tanto trabajo, etcétera. Pero sí llegamos a la oficina a digamos que a descifrar un poquito lo que había pasado, o sea, tratar de darle una explicación a todo lo que habíamos pasado precisamente con esta persona. Yo le decía, no, jefe, es que no puede ser, o sea, ella ya tuvo que haber presentado estos signos cadavéricos, y él me apoyaba, ¿no? Él me decía, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, ella ya tuvo que haber tenido rigidez, livideces, etcétera, cuando realmente no los presentaba. En ese momento, pues como te comento, él ya pues tenía como mucho dolor de cabeza, mareos, inclusive vómito, etcétera. Al siguiente día me comenta él que tuvo que ir al doctor porque no se sentía bien. Ellos le dijeron que posiblemente pues tenía como una infección en el estómago, etcétera. Así pasaron 3, 4 guardias y seguía él seguía sintiéndose mal. Yo también, pero no a ese grado. Por ejemplo, él en cuestión de su tobillo, de que se había caído, le dolía y cada vez le dolía más. O sea, lejos de mejorar con los días, le dolía más. Una vez una persona entró a la oficina en esos días y le dijo que no, que él se veía que tenía algo y que esta persona le recomendó que se fuera a hacer una limpia, literal. Entonces mi jefe, pues al ya no tener otras opciones de que el tobillo, lejos de mejorar, le empeoraba, fue a hacerse una limpia. Y cuando lo limpiaron le dijeron eso, que él tenía a este cadáver que lo traía cargando. No sabemos obviamente cómo o de qué forma, pero solamente me parece que fueron 2 o 3 limpias las que él tuvo, y solamente de esta forma fue que le desapareció el dolor, o sea, en el tobillo. Solamente en esa forma, o sea, la oficina, llegabas a la oficina y se sentía muy pesada, y principalmente nuestra guardia, y dices, bueno, a lo mejor por todos los cadáveres o por todos los asuntos que tienen, pero realmente no se sentía de la misma manera
después de que nosotros hicimos el levantamiento de esta persona, la oficina se sentía con una vibra muy, muy pesada. Pero después de que él se empezó a hacer esas limpias, después de que nosotros como que empezamos a desprendernos un poquito de esa situación, fue cuando la oficina empezó como a relajarse. Y pues ya de ahí fue como el asunto más extraño que tuve. Yo realmente atribuyo a que esta persona pues no quería quitarse la vida, o tenía muchos pendientes, había dejado muchos pendientes todavía. Entonces nosotros atribuimos eso, ya que de una forma científica no lo pudimos no pudimos explicarlo. Entonces nosotros después, obviamente, con lo de la limpia y todo, pues inclusive se lo atribuimos más a que pues era realmente eso, que esta persona a lo mejor o lo hicieron porque ella se sintió obligada, o en alguna depresión o algún problema muy fuerte que tenía, pero que realmente no quería irse. Es a lo que nosotros se lo atribuimos. ¿Y jamás volvieron a tener algún dato de esta persona? Nunca volvimos a tener un dato, inclusive llegamos a preguntar si ya la habían reconocido o algo, porque cuando nosotros hicimos el levantamiento, pues estaba en calidad de desconocida. Llegamos a preguntar si la habían reconocido y nadie nunca nos dio una respuesta. Un día llegamos a la guardia, le preguntamos al médico que si ya habían tenido respuesta de la familia o algo así. Nos comentaron que al parecer sí, porque cuando ellos llegaron ella ya no estaba, pero nunca supimos si la reconocieron, si se fue a fosa común, o sea, nunca supimos ya nada. Es como si se hubiera desaparecido, literal. Sí, realmente fue algo como que a nosotros sí nos dejó como muy marcados en estos tiempos y hasta la fecha, porque realmente nunca supimos qué realmente pasó con ella. Y por ejemplo, ahorita los peritos nuevos, los médicos nuevos, digámoslo de cierta manera, preguntan y nadie sabe de algún dato de ella. O sea, simplemente un día desapareció y ya nadie supo si la reconocieron, si se fue, si no se fue. Solamente se fue. Ese es el relato de Chimalhuacán. Bueno, Anaí, pues agradezco mucho que hayas compartido esta historia con todos nosotros. No, al contrario, gracias a ti por escucharla. Cuídate, hasta luego. Igual cuídate, bye.